porque todo el mundo pensaba que el jazz era norteamericano y resulta Claro. que los europeos también hacen ese tipo de música a un gran nivel. Existen muchos de estos grupos aún viviendo nómadas, o sea, aún Claro, son... claro. Y era muy interesante porque tocaban. Se te aparecía de repente un tipo con un contrabajo, un clarinete y una guitarra. A pesar de no haber escrito el poema que tú hiciste, yo lo trato de sentir en la música y tengo que tratar de reflejarlo para que el público pueda sentirlo. Entonces termina siendo un coautor. Qué desafío el tema de acoplar las intuiciones. Como tú me estás diciendo que Ujú. parte todo en intuición, que es como lo más puro, ¿no? Claro. También. Y esa intuición también te va guiando a ti como en lo estético. El ser humano, la intuición, es lo que hace la diferencia en todo el concepto musical. Te explico por qué. Nosotros hemos visto grandes compositores que han creado poemas sinfónicos, obras sinfónicas de 40 minutos y realmente tienen todas las bases musicales para poder llegar hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia? Su intuición. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Hoy con un gran amigo y extraordinario músico venezolano, nacido en Mérida, en los Andes de Venezuela. Un músico multiinstrumentista, arreglista, compositor, productor musical, docente también. Es el maestro Edwin Arellano. Gracias, Edwin, por venir. Gracias a ti, Hermano y mío, maestro querido. por la invitación y bueno, todos estos años de amistad y compartir, pues que Que pican y se extienden. sí, ojalá. Y Mira, que pero sí siga. se pica y se extiende también tu música. Aquí la gente de una saluda y de una entra tocando Ok. la música. ¿Qué te Bueno, parece? Bueno, para adelante, vamos a darle. Te trajiste tu Así. guitarra. Sí, así es. Me la traje particularmente porque quería interpretar hoy un tema emblemático de Django Reinhardt, Ok. que es un gran guitarrista. Y bueno, casi todos los guitarristas que estudiamos jazz en algún momento nos gusta imitarlo, pues, porque él tenía una carencia en los dedos, se quemó los dedos y entonces con 2 dedos hacía lo que normalmente uno hace con 10. Entonces, Lo que muchos no sí, pueden hacer con 10 exacto. dedos. Entonces, bueno, voy a hacer un tema emblemático dedicado a mi maestro Gonzalo Micó, que se llama Nuash. Vamos, Noash. Y regresamos de esa versión del tema Noash de Django Reinhardt con Edwin Arellano, eso que le llaman jazz francés, ¿no? Jazz Sí, sí. manouche. Sí, Jazz Manouche. Jazz Manouche. En realidad él es uno de los grandes exponentes de ese género, Sí, sobre todo. súper virtuoso y
y único, porque todo el mundo pensaba que el jazz era norteamericano y resulta Claro. que los europeos también hacen ese tipo de música a un gran nivel. Casi todos los músicos americanos se acompañan de músicos europeos. Claro. Hay muchos cuentos así de Y ese es el que llaman el jazz gitano también, ¿no? jazz gitano también, forma parte de ese jazz ¿Y por gitano. qué gitano? Bueno, ¿Por la forma en la porque que vivían, que lo hacían en sus sí, orígenes o porque hay algo en musical? acuérdate que el gitano no se queda en un lugar, siempre era un nómada que pasaba por el río y realmente el jazz gitano va desde Holanda hasta España, llega, o sea, él va trascendiendo toda Europa y por eso es que creo que las raíces flamencas, todo eso, tiene esa congruencia con el jazz gitano, pues. Claro. Era un jazz de mar, de bote, Yo me acuerdo que una vez estuve en Serbia, en Belgrado, y existen muchos de estos grupos aún viviendo nómadas. O sea, aún Claro, son... claro. Y era muy interesante porque tocaban. Se te aparecía de repente un tipo con un contrabajo, un clarinete y una guitarra. Ajá, exacto. Estaba por ahí en la calle compartiendo, comiendo, por supuesto en lugares como turísticos y esto. Y llegaba, y rarísimo también ver el contrabajo que es gigante, Sí, sí. lo llevan para arriba y para abajo y tocan porque no conciben esa música Bueno. así, en el contrabajo, al menos ese formato. Es así, es así. Que es como más, también igual con el clarinete, eso es como más música, más como Jorah Feldman y eso, más como... Jorah Feldman, es que se llama el maestro. Realmente para que veas, uno de los Klezmer, orígenes... que se llama, ¿no? Klezmer, sí, exacto. Uno de los orígenes del jazz manouche también, por lo menos el quinteto Hot Club de Francia, era un quinteto acústico. Era un quinteto de hombres que tenía 3 guitarras, contrabajo y clarinete. Que es donde estaba Django Reinhardt. Django Claro, Reinhardt. el guitarrista base. Él era el primer guitarrista al principio, después pasó a ser segundo con lo que te dije del accidente que tuvo. Él se quedó dormido en... Bueno, para que veas qué tan gitano fue que dormían en... ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, se quedó dormido en el bote y el bote se prendió. Y entonces él salió, pero la guitarra se quedó. Y cuando regresó a buscar la guitarra, agarró el mástil de la guitarra y la guitarra ya estaba... Se le quemaron los 2 dedos. Y entonces por eso es que él tenía una deformidad en las manos. Sí. Y le quedaron nada más 2 dedos. Y él tocaba con 2 dedos. Sí. Con 2 dedos. La cosa milimétrica de tiqui, Sí, tiqui, sí. tiqui, 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 con Exacto. 2 dedos nada más haciendo esas escalas rapidísimas. Sí, se adaptó. Esa es la Bueno. adaptación del ser humano. Este señor que está aquí es el maestro Edwin Arellano, quien es, bueno, multiinstrumentista, estudiaste en el UDEM, En el judo. que ahora es UNEARTE, ¿no? Ahora todo eso Exactamente. se fusionó en Antiguamente era el UNEARTE. Instituto Universitario de Estudios Musicales, hoy en día es UNEARTE. Pero igual vienes de una ciudad que es muy musical, o sea, que es muy desde lo formativo musical, sobre todo, porque bueno, toda Venezuela es muy musical, pero Mérida en específico tiene una tradición de estudiantes, de profesionales de la música muy fuerte. Vienes de ahí. Sí. Además con ese apellido que te delata, porque todos son músicos y todos son músicos extraordinarios y bueno, tú eres uno que lleva esa bandera ahí. Sí, realmente tuve la oportunidad de estudiar en el Centro Universitario de las Artes, se llamaba, que en algún momento se llamaba el CUDA, que era de la Universidad de los Andes, y realmente era la Escuela de Música. Después tenía ese nombre tecnológico, ¿no? Pero de allá han salido muchísimos músicos. Pero ese es este edificio que es como que era un seminario antes, Exacto, ¿no? el Bellísimo. seminario Además, de tú San vas allá José. y te quedas con ese Sí. patio y te quieres quedar ahí estudiando. Sí, toda la vida. Es bellísimo. Está la Escuela de Música y una parte de la Facultad de Arquitectura, imagínate. Porque allá, irónicamente, la música se estudia es por la Facultad de Arquitectura, no por Humanidades, en Mérida. Sí, sí. El programa salió por allá, entonces, bueno, para que veas una peculiaridad. Será haciéndole honores a Pitágoras. Bueno, Pitágoras fue el que inventó la notación claro, musical, claro, ¿no? Este ese- sistema del pentagrama y todo eso Claro, fue Pitágoras. totalmente. Y acuérdate que eso viene del arte de las musas también, entonces, bueno, de ahí nace la música. O será porque ese fue el espacio que encontraron. Fue el espacio en el momento. Pero la música, la escuela de música está en la Facultad de Arquitectura. Claro. Pero no físicamente, sino conceptualmente, digamos, desde el currículo. Sí, Qué conceptualmente. interesante. Sí, ¿Y sabes sí. cuál es la justificación? No, bueno, que parece que el programa lo aceptaron fue por ahí, porque en ese momento existía artes, pero no había la mención en música, como aquí en la central. Claro. Entonces, parece que el programa en ese momento entró fue por arquitectura. Yo no sé si sigue así, pero cuando yo estaba allá era por arquitectura. Ahora, pero eso da pie para una buenísima pregunta. ¿Qué encuentras tú de similar entre la música y la arquitectura? Sí, hay muchas cosas, hermano. Yo sí creo que son, bueno, como todas las carreras humanas, pues yo siempre he pensado que la poesía tiene que ver mucho con la música, el teatro tiene que ver mucho con la música. Todas estas artes que son de las musas tienen que ver en común, pues. Y la arquitectura sería como la música aplicada a un espacio,
que principalmente es como, Claro. está como en el sueño, en la imagen, en la imaginación de quien crea esa obra, ¿no? Arquitectónica. Claro, date cuenta los colores. Los colores son sonidos. Los colores son el manejo de los colores, las texturas. Yo sí lo veo muy. Además que como la arquitectura viene siendo así como la hija regañada de la ingeniería, porque todo el mundo dice, echando broma a veces, que arquitecto no es ingeniero, ¿no? Pero realmente yo veo que eso es una carrera que está muy por encima o sea, es imaginación, es crear, ver los espacios. O sea, ¿quién le puede decir a Villanueva que la Central no es una de las más hermosas universidades que existe en el mundo? No, y que integra tantas cosas, eso, ¿no? La luz, Sí, el espacio, el flujo del aire, sí, sí. porque hay lugares que pueden ser totalmente inhóspitos, como con mucho sol, entonces de acuerdo a los materiales que uses y también a las entradas y salidas del aire, tú puedes hacer que una gente esté Ujú, ahí siempre, claro, todo el tiempo fresca, como claro. pasa en la UCB. Tú estás en cualquier lugar de la UCB y nunca sientes calor. Y recibes clase tranquilo, Y siempre hay tranquilo. luz, o sea que puedes... Interesante eso, ¿no? Ver también cómo... Bueno, también es otra pregunta. ¿Cuál es el elemento con el que trabaja la música si la arquitectura trabaja con la materialidad de construir un espacio? ¿Cuál es el espacio que ocupa la música? Cuando tú escuchas esas obras, por ejemplo, de tanta... Bueno, cualquiera que sea, todas tienen su arquitectura, pero hay unas más elaboradas que otras, ¿no? Pero cuando escuchas todo eso que te hace, ¿qué te causa? ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que hablando ingenuamente, y lo voy a decir así, porque yo creo que el ser humano, la intuición, es lo que hace la diferencia en todo el concepto musical. Te explico por qué. Nosotros hemos visto grandes compositores que han creado poemas sinfónicos, obras sinfónicas de 40 minutos, y realmente tienen todas las bases musicales para poder llegar hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia? Su intuición primaria, lo que él hace. Pero también vemos un cultor de pueblo cantando, arriando a una vaca o haciendo algo que intuitivamente él siente y puede ser igual de hermoso. Entonces, yo creo que dicen por ahí que con la música se nace, ¿no? Yo siempre he dicho que sí, hay que tener algo, pero también el músico se hace estudiando y se hace forjando todo este trabajo intuitivo, porque hay que tener como un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Es una apreciación muy particular porque, o sea, ¿cómo no decir que Beethoven es tan importante como Luis Mariano, por decir? Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si los dos expresan su ser, o sea, su ser en lo más íntimo. Y es lo que yo siento que cada quien tiene su expresión, pues. Claro, su ser en lo más íntimo con la forma del lenguaje que de alguna Exacto. manera en la que trabajó, o la que le tocó, O los materiales, porque puede ser con un piano, puede ser con una orquesta, puede ser con una guitarra. y ahí También. entramos a un mundo que también es muy tuyo, más allá de tú como artista, ese mundo personal con un instrumento, es también el mundo de la producción musical, que también tiene que ver con tu saber leer otras intuiciones de otros artistas que no tienen, o digamos, o que se hacen aliados a ti para que les des esos toques, ese ropaje, eso y que debe estar atravesado por ese artista, bien sea ese cantante, por ejemplo, eres el productor de la maestra Cecilia Todd, Ujú. de sus más recientes producciones, de la maestra Lilia Vera, Los Sinvergüenza, que es un ensamble que tienes muchos años. Ujú. Eres director musical de Multifonía, director de esa agrupación además donde Claro. hiciste parte con un gran maestro tuyo, Iván Adler. Iván Ale. Entonces es como desde dónde tú te pones, cuáles son los elementos que tú tomas para, para crear, digamos, para producir para otros artistas, digamos. Bueno, voy a tomar un ejemplo que tal vez no te guste. Tú, ¿por Ahí. qué? La idea. Tú tienes la idea, la tienes, la expresas. Y uno lo que tiene es que desarrollarla intuitivamente al gusto tuyo y mío, porque no voy a hacer nada más una sola parte, tiene que haber una contraparte también. Esto es como una coautoría, o sea, tú y yo podemos hablar y hay muchos de tus temas que tienen mucha parte mía también, a pesar de no ser míos, que yo los arreglé. Claro, Pero ahí hago la tiene, aclaratoria que Edwin Arellano ha sido también productor de mi música. El disco Algo, que lo hicimos en el 2016, el disco el Bolívar Hall.
sesiones en el Bolívar Hall, un disco que hicimos en el Bolívar Hall, nuestra sala que tenemos allá en Londres, una experiencia increíble y más cosas, unas publicadas, otras no, pero seguimos en ese camino creativo, el cual yo agradezco muchísimo. Pero bueno, por eso él está poniendo este ejemplo y yo lo quería como aclarar. Porque yo siento que uno se involucra también o sea, a pesar de no haber escrito el poema que tú hiciste, yo lo trato de sentir en la música y tengo que tratar de reflejarlo para que el público pueda sentirlo. Entonces termina siendo un coautor. Yo siempre he pensado que todos los arreglistas son coautores, porque de alguna u otra manera ellos tratan de, por medio del arreglo, de darle pinceladas a esos colores que ya tiene la canción. Claro. Esa estructura. Pues. No, y qué desafío el tema de acoplar las intuiciones. Como tú me estás diciendo, que parte todo de una intuición, que es como lo más puro, ¿no? Claro. También. Y esa intuición también te va guiando a ti como en lo estético. A veces sin saber en un principio por qué. Y esos procesos muchas veces se transgreden, muchas veces no se respetan. Es verdad. Porque todo de alguna manera queremos que esté fundamentado con una verdad absoluta, ¿no? ¿Por qué estás utilizando ese instrumento? Porque a mí me pasa mucho cuando estoy componiendo, incluso Edwin, cuando hemos grabado la música, y tú me preguntas por qué esta frase, por qué esta otra, y en ese momento yo no sé decirte a ciencia cierta por qué. Solo tiene que pasar un tiempo. Y luego de que empieza a pasar ese tiempo, yo empiezo a entender en qué circunstancia estaba yo, que más o menos esta frase tiene que ver con eso que yo vivía. Porque ya eso, o sea, puede ser como está como en otro orden. Aquí conectando un poco con eso que tú hablas de la intuición. La intuición es como que atenderle, obedecerle, darle su espacio, si no comprendas claramente. Si no comprendas claramente desde aquí. Tu cuerpo comprendió y de alguna manera eso se está alineando con otras intuiciones. Pero qué difícil, ¿no? Igual. Sí, demasiado. Y eso que tú dices, mira, hay un libro fundamental que se llama Los estados fundamentales del ser. Y eso tiene que ver muchísimo de René Guénon. Es un francés, no tiene que ver mucho con música, pero totalmente, claro que sí, porque habla sobre la lucha de los opuestos. Realmente no existen los opuestos. La armonía es la armonía, la disonancia es la disonancia. Y la armonía existe cuando te encuentras a alguien que de alguna otra manera se acopla con eso. Cuando hay una disonancia, ¿qué es lo que hace uno con el músico? Tratar de solucionar esa disonancia, hacer una resolución para que pueda entrar. Tú puedes tener un estado por encima mío del ser, en pensamiento, en obra, en palabra, lo que tú quieras, y hasta el menor estado se puede acoplar con el mayor. Por eso, desde el creador hasta la criatura. O sea, estamos hablando de espacios musicales que podemos tener muchísimo más allá de cualquier otra cosa. Volvemos a lo mismo, filosofía, música, arte, arquitectura, en todo, en el ser humano, pues, como tal. Como ese reconocimiento de que el uno está en todo, ¿no? Exacto. Independientemente de eso que tú dices, pues independientemente del grado de información que puedan tener las personas, todos siempre tenemos un recorrido, una trayectoria, todos siempre podemos enseñar algo y aprender mucho. Claro que sí. Tú, ya que también te has desarrollado o has trabajado como docente, no hay cómo no, por lo general, las personas que tienen estos recorridos así como los tuyos, que son como muy ricos, terminan, o una parte de su camino también se encuentra en la docencia. Y ser docente también es, bueno, no quiero decirlo yo, que es para ti ser docente en este sentido de construir también imaginario ya desde otro, ya no tanto desde la intuición, sino desde, bueno, sistemas que existen, que hay que comprenderlos, que te van a ayudar a ti a tener una mayor gama de posibilidades a la hora de crear, de acompañar. Para ti, ¿qué significa eso? Bueno, mira, yo entré a la docencia, como te dije intuitivamente también, va a ser la palabra del día. Tú no puedes dar lo que no tienes. Eso es muy difícil, hermano. Es muy difícil. Yo estudié con maestros de guitarra que me decían, mira, pero es que esto se toca así, se toca así, se toca así. Y yo veía cómo lo tocaba y yo decía, bueno, sí, se toca así, pero puede ser así. Y entonces no era que era mejor ni peor, sino que lo hacía de otra manera diferente. Y tú con el tiempo te das cuenta que a veces lo que tú quieres transmitir al alumno tal vez no sea lo que tú quieres que sea.
Entonces, la mejor manera es que el alumno entienda que tú le estás transmitiendo algo, un conocimiento, no es un absolutismo, es una manera que se puede desarrollar. Y él, cuando lo ves, te das cuenta que lo toca totalmente diferente. El entender eso ya es un gran paso, porque el maestro siempre quiere que el alumno sea igual que él. Y ese es el primer error. Y me di cuenta dándome golpes al principio, porque yo al principio cuando empecé a dar clases, yo quería que mis alumnos todos tuvieran la técnica, que tuvieran de esto, y después me di cuenta con el tiempo que no, que es al revés. O sea, tengo alumnos que tocan más que yo, y me di cuenta que con todo eso lo agradecen con el tiempo, porque yo lo que les di fue la referencia para poder tener ese conocimiento, y ellos adjudicaron ese conocimiento y lo hicieron propio. Entonces ahí es donde yo siento que esa transmisión es la parte más importante de la docencia, más que sentarse a hablar y ponerse en un pizarrón a hacer fórmulas y cosas. Claro. O sea, tienes que transmitirle al alumno realmente qué es lo que necesita. Porque no todos tenemos los mismos problemas musicales. Yo tengo la mano pequeña, tú tienes la mano grande, yo no uso uñas, tú usas uñas. Son cosas diferentes. Todos los seres humanos somos diferentes. Claro. Creo que lo más esencial es entender que cada individuo es diferente y a cada alumno no le puedes dar lo mismo también. Claro, cada quien, exacto, dependiendo del trayecto que cada quien traiga, pero igual cada quien trae su recorrido, ¿no? Pero igual el maestro, de alguna manera, tú lo que haces es traer a ese estudiante una parte de tu recorrido más avanzado que el de él, que el de ellos, en cierto sentido. Igual, qué bonito eso que dices, que es solamente para que sean referencias. Pero igual, el papel de la imitación a la hora de crear, a la hora de hacer estos caminos en la música, por ejemplo, la música barroca, la música no sé qué, las músicas tradicionales, la guitarra popular, la guitarra clásica, son universos que de verdad que yo creo que cuando el maestro es rígido no, es acucioso en el tema de la técnica, eso ayuda mucho al alumno, porque te hace entender también que la guitarra clásica es un mundo y es así, claro, aunque hayan matices, ¿verdad? Pero la guitarra popular es esto, que es muy distinto, parecen ser claro. dos instrumentos totalmente distintos, y es el mismo instrumento, solo que ejecutado diferente, con diferentes jerarquías. Eso también, el papel de la imitación, Claro que sí. que es como... Ontología arcaica, la Claro. imitación desde el principio de los tiempos, o sea, volvemos a lo mismo. Claro, usted habla así porque es de ustedes de por allá, entonces usted imitó siempre. Claro, es así. Y yo hablo así porque yo soy de aquí y hablamos como hablamos. Y eso, caminamos como caminamos, la forma de caminar, la forma de comer, todo eso que está dentro de la cultura, que nos hace ser unos seres que somos de aquí. Eso también es muy importante, ¿no? También. Claro que sí. Como el rol que cumple, bueno, la música. Hay otras culturas donde la música es netamente devocional. Y hay grupos de gente que solamente vive de eso, de cantarle a las deidades. Y que en esas culturas solo la música existe para eso. Entonces, pues tener de guía a maestros que te inducen en todo eso, bueno, también haciéndole honor a los que le han inducido a uno, ¿no? Los maestros. Claro. Y luego uno se da cuenta, eso también es muy interesante, que muchas veces eres maestro sin quererlo. ¿Cuántos maestros nuestros son maestros, muchos de ellos sin quererlo, a veces hasta torpes, pero tienen un camino recorrido y una sabiduría que quien esté alrededor se impregna? Claro que sí. Es increíble, es increíble. ¿Tú te sientes ya así? ¿Te crees así? ¿Crees que No, hay entornos todavía- donde eso pasa? Yo solo sé que no sé nada todavía. No, sí te puedo decir. pero yo sí puedo decir, yo sí porque conozco muchos alumnos tuyos que te recuerdan, te llevan con mucho respeto. Sí, bueno. Y eso también eso es muy hermoso. ¿En qué andas ahora, Edwin? Bueno, mira, en lo mismo. Ahorita estamos haciendo una producción con la maestra Lilia, estamos también con la maestra Cecilia, hace poquito hice un tema contigo, ando en lo mismo, sigo dando clases en UNEARTE, llevo mis niñas para el colegio, o sea, me toca ser papá, o sea, ando en eso, realmente. Claro, igual, bueno, la vida. Claro, por eso. Puedes decir tus redes sociales allá a esa cámara y Claro que puedes, bueno, invitar a la gente a que te siga por ahí. Bueno, mis redes son sencillas, Edwin G. Arellano, por Instagram, @Edwin G. Arellano,
Y bueno, no voy a mi teléfono, pero mi correo sí, si quieren, edwinarellano@gmail.com. Y a mí me encuentran como @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Esta ha sido esta conversa con el maestro Edwin Arellano. Si ustedes están interesados en seguir y preguntarle cosas, bueno, ya él dio sus redes sociales. Esperamos que compartan, que disfrutan este contenido y que lo comenten también, a ver qué les pareció, qué partes quisieran saber un poco más de Edwin, de su música, de su búsqueda. Nosotros vamos cerrando, Edwin, agradeciéndote la oportunidad de esta entrevista, esta conversa que hemos tenido montones de veces. Podemos hacer un podcast solamente nosotros dos hablando de todo. Y hay que cerrar cantando. Yo cantando y tú me vas a acompañar. ¿Te parece? Bueno, con claro. La guitarra maravillosa que tocas. Claro que sí, hermano mío. Vamos a hacer un tema que se llama Criollísima del maestro Luis Laguna, quien cumple 100 años, ya no está en este plano, pero su obra sigue presente y este año está cumpliendo un centenar de su natalicio. Y un gran maestro, la letra, es Henry Martínez, que también nos dejó creo que el año pasado, un gran compositor increíble. Él hizo la letra y la música de Luis Laguna, Criollísima. Nos despedimos así, con un abrazo gigante. Gracias a ustedes por estar ahí y gracias a todo el equipo técnico siempre y por siempre. Lucen como dos panales de miel tus labios en tu piel morena, mujer, fresca como una manzana, vas luciendo tu elegante andar. Tu pelo, libre como el viento, se ve, luce igual al color del café. Tus ojos son luna y luceros y del firmamento de un amanecer. Dulce, alegre mañana, domingo temprano, por la plaza vienes tú. Las flores se muestran alegres, capullos, botones brotan para ti. Hueles a piña madura, aroma exquisito que las frutas nuestras dan. Tienes toda la belleza de un campo florido, de